Amada Iglesia, bendiciones, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta transmisión. Qué hermoso podernos saludar. Gracias a todos por escribirnos. Hemos recibido comentarios no solamente de la iglesia como la conocemos, sino que más y más personas se han añadido a nuestra iglesia y ahora tenemos la grande fortuna de tener personas en otras ciudades de Colombia e incluso también nos han saludado desde otros países. Bienvenidos, hijitos, les amamos y vamos a preparar nuestro corazón para escuchar esta alabanza, pero no solamente para escucharla. No pienses que estás viendo un audiovisual. Ojalá pudieras tener un espacio para levantarte allí desde tu casa, para adorar al Señor, para estar en intimidad con Él. Es tan corto el tiempo, pero tan profundo cuando nuestro corazón está sensible a la voz de Dios. Así que vamos a alabarle y vamos a disfrutar al Rey. Buenas tardes, ¿cómo están, familia Tierra Nueva? Dios les bendiga. Hoy es un sábado diferente. Si lo crees, di amén. Hoy el Espíritu Santo va a hacer algo, porque Él está buscando adoradores. Así que dile, yo presente aquí, Dios, yo quiero alabar tu nombre. Dice, alaben el Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Que el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, te bendiga. Tierra Nueva, a ti te bendiga. Amén. Él habita en medio de la alabanza, Él está en todo tiempo. Así que ven, acompáñanos, todos juntos, en armonía, alabando el nombre del Señor. Amén. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Vamos, con tus palmas. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Sin mi camino llego a tropezar. Tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Dios es bueno, amén, para siempre. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz
eso? Dios en todo tiempo. Dile. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Amén. Amén. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Y este es el momento para que tú le digas a tu alma, alma mía, alaba al Señor. Y ese es uno de los sacrificios de alabanza. Es un acto de obediencia. Dios ama, Dios bendice. Amén. Así que vamos a decirle, alma mía, alaba a Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Dile cuán grande. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Gracias, Señor. Tú eres grande. Tu amor es eterno. Tu amor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que, alma mía, alaba a Dios. Dile cuán grande eres tú, Dios. Cuán grande es Dios,
cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dilo nuevamente. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén, sí, Dios. Tú eres grande. Tú eres grande. Dice la palabra, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Tratemos de acordarnos todas esas grandezas, esas maravillas que Dios ha hecho a nuestro favor y las que todavía va a hacer por nosotros. Dios es grande y nosotros somos responsables de mostrar esa grandeza al mundo. Somos sal y luz. Bendiciones, Tierra Nueva. Gracias a todo el equipo de alabanza. Gracias por llevarnos a esa dimensión de estar en los lugares celestiales, enfrente, en la presencia de Dios, manifestando lo que Él es y pudiéndolo recibir como una impartición a nuestro espíritu. Gracias a todos las personas que forman parte del equipo. Y bueno, en estas buenas nuevas que tenemos como iglesia, queremos anunciarles que ya empezamos la segunda parte del programa de capacitación de nuestra Escuela de Entrenamiento Ministerial Tierra Nueva. Así que prepárate, ojalá estamos abriendo las inscripciones para esto. Son las personas que han terminado sus estudios de Sembradores 1, Sembradores 2 y Sembradores 3, y queremos prepararnos para el año entrante ya iniciar otro ciclo de la Universidad GILIU. Recuerda que la universidad es en los Estados Unidos, que en la universidad vamos a tener la oportunidad de seguir creciendo y desarrollando nuestro llamado a todas las naciones, como lo es GILIU, porque está en 44 naciones del mundo. Entonces, esto es una oportunidad maravillosa y esperamos que te inscribas. Te bendecimos. Hola mis hijos amados de la Iglesia Tierra Nueva, una iglesia que ama al Señor. Porque ya tenemos claro que el Señor nos ama a todos, porque nada nos puede separar de su amor. Pero nosotros también lo amamos a Él. Vamos a orar para comenzar nuestra reunión, dándole primero la bienvenida a todos los que se están conectando de todas partes del país y fuera del país también, bienvenidos. Y cierra allí donde estás tus ojos, porque allí donde estás está el Espíritu de Dios. Padre, gracias por esta tarde. Gracias te damos, Señor, porque nos da la oportunidad de congregarnos alrededor tuyo, de que seas tú nuestro centro, porque tú eres grande, Señor, eres poderoso y formas parte de nuestra vida porque eres nuestra vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a comenzar la palabra abriendo la Biblia en Juan 16, del versículo 25 al versículo 33. Y dice así: estas cosas os he hablado en alegorías, dice el Señor. Os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre,
Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron los discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, tú venciste al mundo. Gracias, mi Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, díselo. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Dios es precioso y gigantesco. Y hoy trae, como siempre, una preciosa palabra en Juan. Voy a leer lo mismo que acabo de leer, pero en otra versión, para enriquecernos un poco más. La palabra es rica, pero las diferentes versiones nos dan otros matices de la misma palabra. La palabra no cambia, la palabra es inmodificable, pero podemos entenderla, y hay una que nos puede ser más revelación que otra. Entonces aquí hay una versión que me gusta muchísimo, que es la Passion Translation, que dice: os he usado un lenguaje figurativo, pero está llegando el momento en que ya no os enseñaré con un discurso velado, sino que os enseñaré acerca del Padre con vuestros ojos desvelados. Y no tendré que preguntar al Padre en vuestro nombre, porque le preguntarás directamente por tu nueva relación conmigo, decía Jesús. Porque el Padre os ama tiernamente, porque tú me amas y crees que yo he venido de Dios. Vine a ti enviado desde la presencia del Padre y entré en el mundo creado, y ahora dejaré este mundo y volveré al lado del Padre. Los discípulos dijeron: por fin nos estás hablando claramente y no usando discursos y metáforas velados. Ahora entendemos que sabes todo lo que hay que saber, y todo lo que nos has enseñado nos convence de que has venido directamente de Dios. Jesús respondió: ahora finalmente crees en mí. Y ha llegado el momento en que todos ustedes serán esparcidos y cada uno de ustedes seguirá su propio camino, dejándome solo. Sin embargo, nunca estoy solo, porque el Padre siempre está conmigo. Y todo lo que te he enseñado es para que la paz que está en mí esté en ti y te dé una gran confianza mientras descansas en mí. Repito, y todo lo que te he enseñado, dice Jesucristo, y todo lo que te he enseñado es para que la paz que está en mí, en Jesús, esté en ti y te dé una gran confianza mientras descansas en mí. O sea, mientras descansemos en Jesús podremos tener paz. Porque este mundo incrédulo experimentarás problemas y tristezas. Pero debes ser valiente, porque yo he conquistado al mundo. Gloria a Dios. Fíjense qué lindo mensaje que da el Señor. En ese momento el Señor estaba ya temprano, el mismo día que lo iban a coger preso, y estaba hablando con sus discípulos y les estaba hablando. Ahí en la palabra dice, hay una palabra concreta que es velado.
Bueno, esa es la palabra griega que dice paraoimiasis, paraoimiais, 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 paramiamiais. No importa, es una palabra griega que es realmente, dices, paraoimiais, paraoimiais. Oscuro, discurso figurativo, analogías, parábolas, proverbios, metáforas o alegorías. El Señor utilizaba lo que veía, las ovejas, utilizaba los pastores, el río, las uvas, utilizaba todo lo que veía para hablarle en un lenguaje figurativo. No voy a repetir la palabra griega, no crean. En un lenguaje figurativo. Pero ese día ya estaba próximo. Y él dijo, ya no les voy a hablar más en ese lenguaje. Les voy a hacer las cosas, a decir las cosas directamente. Sin ningún ejemplo, sin ninguna parábola, sin ninguna alegoría, dice la palabra en la Reina Valera. Este fue por mucho tiempo, o sea, durante 3 años y medio su lenguaje, las parábolas, siempre habló allí. Y esas parábolas tenían doble función. Para los que querían entender, era más fácil porque era un lenguaje coloquial. Pero para los que no iba dirigida la palabra, decía, pero ¿y Jesús qué dice? Que es que la vid y que los pámpanos y no entendían. Y que el sembrador viene, mire, nos viene a hablar del que siembra la vid si nosotros sembramos la vid siempre, no tiene que enseñarnos. Es decir, la gente no entendía, la que no estaba destinada para recibir esa palabra. Pero el Señor ya a sus discípulos les dijo, ahora voy a hablarles como es, ahora les voy a decir claro, voy a hablarles mucho más directo. Ya no había mucho tiempo, ya esta misma tarde lo iban a coger preso. Además les dice, mire, cuando el tiempo llegue, que ya está por llegar prácticamente, ustedes ya no van a necesitar que yo ore por ustedes, sino que ustedes van a orarle al Padre, porque el Padre ya los va a conocer. Pero ¿saben por qué los conoce el Padre? ¿Y saben por qué los ama el Padre? Porque me aman a mí. El Padre te ama porque amas a Jesús. Miren, el amor del Padre es perfecto, y ya lo vimos y lo hemos analizado muchas veces, donde dice que el amor de Dios es tan grande y tan perfecto que nada nos puede separar de Él. Pero ese amor se hace una realidad cuando no solamente viene de Él hacia nosotros, sino que nosotros se lo devolvemos cuando amamos a su Hijo. Juan 3:16 nos decía, de tal manera amó Dios al mundo. Recuerden, es tan impresionante, creo que hace 8 días lo vimos, es tan impresionante la forma como Dios ama, que ama al mundo, que es un mundo pecador. Es más, hoy en día el mundo está siendo gobernado por Satanás, el príncipe de las tinieblas, de la potestad del aire. Entonces, y el Señor lo ama de tal manera que envió a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga una vida eterna, pero una vida eterna con Él. Fíjense que el amor de Dios es gigantesco, y el amor de Dios en este momento nos va a enseñar cómo vamos a poder vivir con problemas. Es que mire, yo recuerdo acá hace muchos años algunas tendencias cristianas enfocaban o utilizaban el argumento para evangelizarle a algunas personas que recibieran a Cristo y que se acababan sus problemas, que se volvieran cristianos y ya todos los problemas se iban. Y eso es mentira. Lo acabamos de ver en Juan, donde nos dice que vamos a tener problemas en este mundo. Cristo los vivió. Cristo. El Padre te ama porque amas a Jesús, porque crees en Jesús. Él nos amó primero porque nos envió a su Hijo. Pero para que ese amor lo glorifique, necesita
esa retroalimentación, esa respuesta nuestra. Él nos ama tanto, pero ese amor lo glorifica a Él en el momento en que nosotros amamos a Cristo. Esa es la verdadera dimensión del amor de Dios. Cuando viene hacia nosotros, nosotros lo tomamos y le decimos: te amamos, Jesús. Porque nosotros de nosotros mismos no puede salir amor, porque por cuanto todos pecaron estamos destituidos del amor de Dios, de la gloria de Dios, perdón. Pero Él nos da su amor. Él es el que nos da el amor, porque Él es amor, porque Él, su esencia es amor. Para que tú y yo tengamos amor, lo tenemos que recibir de Él y devolverlo amando a su Hijo. Y el Padre dice: ay, los amo, los amo, los amo, los amo. Te ama a ti, Marta, te ama a ti, Clara, te ama a ti, Gloria, te ama a ti, Carlos, Efraín, Agustín. A todos nos ama porque amamos a Jesucristo. En Jesucristo se hace realidad el precioso amor de Dios ágape. Increíble, ¿no? El amor del Padre, que Él no ama a todo el mundo, pero ese amor, repito, se hace una realidad cuando hay una relación directa del Padre por nuestra relación con Cristo. ¿Sí? ¿Sí es claro? Ya no hay intermediarios, ya tenemos esa posibilidad, esa ventaja, esa bendición. El amor que el Padre nos dio a través del Hijo, nosotros se lo devolvemos a Él. Se lo devolvemos en un proceso cíclico, porque es permanente, un proceso que no termina. Más amor, yo le oro: Señor, dame más amor para amar más a tu Hijo, y al amar a tu Hijo, amarte a ti, y tú nos amas más y amamos. Es un círculo de amor, un círculo progresivo en amor. Lo que le pedimos al Señor, y cuando Él nos da ese amor, la forma de poderlo continuar es amando a su Hijo. El amor de Dios al mundo solo obra en la medida en que el mundo reconozca y ame a su Hijo Jesucristo. Y consiste, entre otras cosas, ¿en qué consiste ese amor que tú le vas a dar a Cristo? Para que el Padre diga: sí ama a mi Hijo Jesucristo, porque, bueno, primero porque lo reconocemos, pero consiste en el temor que tenemos a Dios. Consiste en la obediencia a su palabra, y consiste en la humildad. Si tú temes al Señor, obedeces su palabra y caminas en humildad, estás caminando en el amor de Dios, reflejado en el amor que le tienes a Jesucristo. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque Jesucristo vino a darnos esa opción, esa posibilidad. Si Él no hubiese derramado su sangre por nosotros, no tendríamos la posibilidad de devolver ese amor que Dios nos da para hacerlo glorioso. Es impresionante. Jesús, después de eso, después de esos momentos que van a llegar, o sea, después de su muerte y de su resurrección, le dice a los discípulos: mire, ya no voy a orar por ustedes. Ustedes pueden orar al Padre directamente, porque el Padre los va a conocer por el amor que me tienen a mí y porque creen en mí. Fíjese, antes de que lo tomaran prisionero, unos momentos después, fue esa oración preciosa que Jesús le hizo al Padre, pidiendo por sus discípulos amados. Le decía: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los cuides, que los guardes del mal. Y hablaba una oración preciosa, perfecta. Ya vayan a Juan 26 y van a ver esa oración preciosa, donde Jesús oraba por sus discípulos, pero Él les estaba diciendo: después de que pasen todas estas cosas, ya no voy a orar por ustedes o en vez de ustedes.
voy a interceder por ustedes, que es otra cosa. Y entonces es cuando el Padre está allá el Hijo está allá con el Padre, y tú te presentas y el Hijo dice, Padre, mira, este hombre que está aquí, yo lo conozco. Él me ama y yo di mi sangre por él. Jesús va a interceder por ti mujer, por ti joven, niño, niña, por cada uno de nosotros. Pero ya el Padre nos va a reconocer abiertamente, porque el solo hecho de que amemos a Jesús en humildad, en obediencia y en el temor, ya nos hace aceptos y nos puede ver, puede hacerse evidente ese amor de Dios, ese amor ágape de Dios en ti y en mí. Esa misma noche, Él dice, cada uno se irá por su lado. Hay otras versiones que dice, cada uno se irá a su casa y me dejarán solo. Y así ocurrió. Recordemos que Judas lo traicionó y todos sus discípulos salieron corriendo. Hasta Juan, Pedro de lejitos. Y me dejarán solo, dijo Jesús. En el momento más difícil iba a estar solo. Pero Él dijo, no, realmente no voy a estar solo. Ustedes me dejarán solo, pero yo estaré con el Padre. Qué lindo cómo enseñaba el Señor. Les decía, el Padre siempre está conmigo. Pero Él estaba enseñando que el Padre también siempre iba a estar con ellos, porque lo amaban a Él. Siempre está conmigo, decía el Padre. Mira, el Señor nos conoce, el Señor te conoce a ti y me conoce a mí, y a pesar de eso, nos ama. Nos ama mucho. De tal manera amó Dios al mundo. Y ahora no solamente formamos parte de un mundo, ya no formamos parte del mundo, ahora formamos parte de su reino. Con mayor razón Él te ama. ¿O tú crees que Él no conocía que Jonás, cuando Él le diera la orden, en vez de coger para allá, iba a coger para allá? Él sabía perfectamente. ¿O tú crees que Él no sabía que David iba a cometer adulterio? Claro que lo sabía. ¿O tú crees que no sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, entre muchas otras cosas? Sí. ¿O crees que no sabía que Judas lo iba a traicionar? Sí. El Señor conocía los corazones. El Señor Jesucristo conocía todo, y a pesar de eso los amaba. Al final le dijo, Pedro, le decía con amor, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro, qué lindo. Tus debilidades no escandalizan a Dios. El Señor te ama a pesar de tus debilidades y de las mías, pero nos da su amor para que, amando al Señor Jesucristo, podamos empezar a caminar con el Espíritu Santo de la mano en el temor a Dios, en la obediencia y en la humildad de corazón. Qué lindo, ¿no? Y aquí nos está enseñando ese amor tan grande, por qué lo debemos complementar, cómo se hace efectivo, cuál es el catalizador, cuál es el detonante de ese amor de Dios que nos da, que es el amor de nosotros a Cristo, para poder soportar lo que Él mismo soportó, las pruebas, los dolores, los problemas. En el Señor, mire, el Señor pasó mucho padecimiento físico, lo sabemos, la corona de espinas, la lanza, pero las bofetadas, cómo le arrancaban la barba y todo. Pero mire, el Señor sufrió más por otras cosas que no fueron físicas. El Señor, yo hice aquí una lista
Él sufrió más por el abandono de sus discípulos. Le dolió en el alma. Por la traición de uno de ellos. Porque fue ofendido, maltratado, ultrajado, injuriado, calumniado, tratado con injusticia. Por todo eso sufrió más que por el propio dolor físico. Y nosotros tenemos problemas muchas veces. Y lo que estamos diciendo, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y el Señor dijo, no importa, porque yo tengo al Padre. Y mire, el momento más difícil fue cuando llegó ya en la cruz. Y aunque el Señor siempre tenía al Padre, hubo un momento en que ya no tuvo al Padre. Que fue cuando ya cargó el pecado, todo el pecado de toda la humanidad, incluyendo el tuyo y el mío, pasado, presente y futuro. Se hizo pecado por ti y por mí. Y el Padre tuvo que separarse. Es que a veces no dimensionamos lo que el Señor Jesucristo pasó. Mira, hablábamos con mi esposa en estos días que el mundo está muy duro, muy difícil. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ponen ese alambre para que el muchacho que iba en su motocicleta muriera? ¿Cómo decapitan y degollan a uno de los policías y exhiben su cabeza? ¿Cómo matan a tanta gente? ¿Cómo hacen tantas cosas terribles? Y nos poníamos a pensar con mi esposa, y falta lo peor. Es que imaginemos por un instante todas las atrocidades que hicieron los romanos, por ejemplo. Los europeos. No estoy hablando aquí de nosotros los indígenas colombianos, no, de los europeos romanos. Todo lo que hicieron antes, los nórdicos, los arios, los alemanes, todos los vikingos, toda la Britania, hacían atrocidades terribles, cómo se robaban a los esclavos, violaban a las mujeres, mataban a los hombres, a los hijos. Luego hemos visto las atrocidades del Oriente, del Medio Oriente, del Occidente, atrocidades a través de la historia que nosotros todavía no nos imaginamos cómo pudieron pasar. Los romanos lo que hicieron fue terrible. Al final, cómo lograron destruir Jerusalén y pasar por eso. Mira, llevaban a los cristianos a sus circos y se alegraban de ver cómo los leones los devoraban. Imaginémonos por un instante cómo los leones los devoraban, o ponían a los esclavos a pelear con sus guerreros más grandes para ser destruidos. Traían a todos el botín de la guerra, eran esclavos, y los mataban en los circos, y la gente se reunía a alegrarse por eso. Eran épocas terribles, mucho más graves que las de ahora. Por eso sabemos que vendrán tiempos muy duros y muy difíciles. Imagínense por un instante que en el día de hoy cogieran a tu líder, a tu pastor, o a ti mismo, o a tu papá, o a tu tío, o a tu hermano, o a tu madre, empezaran a pegarle duro, inventándose una cantidad de cargos en contra de ella o de él, abofeteándolo, maltratándolo, arrastrándolo por el suelo. En este tiempo, imagínatelo. Y luego lo llevaran y se le inventara un cargo y la gente dijera, mátenlo, más bien suelten a ese guerrillero que violó a 500 mujeres, suelten a ese guerrillero, pero maten a ese hombre y crucifíquenlo, y que luego lo llevaran en este tiempo, repito, y lo crucificaran después de tener la corona de espinas y le clavaran una lanza en una cruz, ahí en el monte, en Monserrate o en Guadalupe. Imagínenselo, eso no lo hemos visto. Y Cristo lo pasó. Cristo lo pasó. Y Él dijo, pero ustedes me dejarán solo, pero yo estoy con mi Padre. Hubo un momento en que estuvo separado de su Padre, pero luego el Padre lo rescató cuando Él bajó y venció la muerte.
y llevó cautiva la cautividad y resucitó venciendo la muerte, venciendo el pecado y venciendo a Satanás por ti y por mí. No importa lo que venga, ya lo ganamos. Él lo ganó por nosotros. No importa lo que venga. Es tan grande su amor. Y eso es lo que decía aquí en Juan 26, en Juan 25. Es el amor, es el amor, es el amor. Más adelante vamos a ver pues el arresto de Jesús, que fue terrible. Jesús ora por sus discípulos, pero en Juan 16 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando a cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¡Qué cosa tan increíble! El mundo os aborrecerá, que fue lo que vimos hoy en Juan 15, 18. Entonces, Él nos está mostrando su amor, su gran amor. Juan 16, Dios santo. Juan 15, Juan 16, Juan es uno de los apóstoles más amorosos, porque era el amado del Señor, el amado del Señor. Entonces, por eso nos muestra tanto y nos habla tanto de su amor, de su amor. Aquí dice que la paz os dejo, mi paz os doy. En Juan 14, si nos devolvemos, estamos en el 16, pero si nos devolvemos al 14, ya empezaba el Señor a decirles: yo tengo que darles paz. No como el mundo te la da, pero yo les voy a dar mi paz, para que en mí tengáis paz. Y empieza en el 14, 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él empezaba desde un momento antes a decirles: les voy a dar la paz. Y aquí en el 16 es lo que dice. En el 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él sabía lo que iba a venir. Él sabía lo que estamos pasando, pero también sabe lo que nos resta por caminar. El mismo Jesucristo experimentó la aflicción. Esa aflicción que Él les decía a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, porque Él mismo la iba a empezar a experimentar unas horas más tarde. Unas horas más tarde. ¿Se quejó? Nunca se quejó. Porque Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea que la paz que necesitamos en este momento no la vamos a obtener en ninguna elección política, ni en ninguna decisión política. La paz la vamos a obtener en Él, en Jesucristo. Para que en mí tengáis paz, decía Jesús. En el mundo tendréis aflicción, esa aflicción que Él vivió. Luego los discípulos iban a ser dispersados, cada uno se iría por su lado, y por eso les decía eso. Van a tener aflicción, pero también les decía: pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Jesús ha quitado el poder que este mundo tiene para derrotarnos. Este mundo puede derrotarnos, porque Satanás es poderosísimo. Y esa legión y ese ejército de demonios, de ángeles caídos que él tiene, son poderosísimos, muchísimo más que tú y que yo. Pero Jesucristo mismo ha quitado el poder que este mundo tiene para derrotarnos. Y lo ha conquistado por nosotros. La paz nuestra descansa en la victoria que ya tuvo Jesucristo. ¿Quieres paz? Jesús ya derrotó al enemigo y en Él tenemos paz. En Él podemos tener la paz. Solamente en Él, porque en el mundo siempre habla aflicción. Siempre es mentira el que te venda la idea de que cree en Jesucristo ya no tendrás aflicciones. No, en el mundo tendréis aflicción, dice Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Quién más que Jesús
puede hablarnos de la aflicción de este mundo. Pero muchos otros podemos hablar, infinidad de personas que fueron sacrificadas por el nombre de Cristo, desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, imagínense a Pablo. Pero vámonos a números, devolvámonos a números. En números, vámonos a números 33, 55. Y dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, o sea, a los enemigos, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones. Aguijones, ¿les suena la palabra aguijón? Serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Ya desde Números se estaba hablando de los aguijones que tendremos por parte de nuestros enemigos. El mundo está gobernado por Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos embajadores del cielo, somos del reino de los cielos. Ese es nuestro gentilicio, nuestra ciudadanía, el cielo. Satanás aquí puede pelear y nosotros vamos a sufrir mucho, 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 y vamos a perder si ponemos nuestros ojos en Satanás, en el problema, en las circunstancias. Pero si ponemos nuestros ojos en Jesús, podremos tener paz. En Él podemos tener paz, porque Él ya venció al mundo. Mire, en Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene que ver en mí. Jesús decía: el príncipe de este mundo viene. Y en Juan 16:11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, Satanás. En Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso él dice que renovemos nuestro entendimiento, que no nos acostumbremos a lo que piensa este mundo, que no estemos de acuerdo a la corriente de este mundo, porque el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, está aquí en este mundo, pero Cristo ya venció por ti y por mí. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, del 7 al 9. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, mire, él nunca se quejó de ser un apóstol de Jesucristo, nunca. Él siempre lo hizo con gozo, con un gozo especial, y era el gozo que le enseñaba a sus discípulos, el gozo que le enseñaba a todos nosotros en la doctrina del Nuevo Testamento, la que estamos aprendiendo en las cartas paulinas. Él nos enseña a tener gozo. Y aquí en 2 Corintios 12, del 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones, porque él pues tuvo la revelación de la mayoría del Nuevo Testamento, entonces está diciendo, para que esa grandeza de todas esas revelaciones que el Señor Jesucristo le dio a Pablo directamente, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cuál era ese aguijón de su carne? Ahí dice: un mensajero de Satanás, que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cristo tenía paz. El aguijón de la carne, no el aguijón del cuerpo. Muchos confunden cuando se dice de la carne, piensan que la carne es su alma, su pensamiento, sus deseos, su concupiscencia. Esa es la carne.
y el aguijón no era en el cuerpo, no era una enfermedad como muchos piensan. Hay corrientes que dicen que él estaba enfermo de los ojos y ese es el aguijón de la carne, y eso no es así. En 2 Corintios atrás, 11:23, antes ya les había explicado cuál era el aguijón de su carne. Y nos enseña a nosotros. En 2 Corintios 11:23 nos dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, decía Pablo. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, o sea 39. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dios mío, Dios mío. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Etcétera, etcétera, etcétera. Mire, de todo lo que pasó el apóstol Pablo, nosotros no hemos pasado ni esto. Él sí tuvo aflicciones, porque él, como tú y yo y como todos, tenemos aguijones en la carne. La persecución que tuvo Pablo no la hemos tenido tú y yo. Las veces que lo apedrearon, los naufragios. Pero aquí no está hablando y el aguijón en la carne y entonces estuve enfermo. No hablo de enfermedad. Y no veía muy bien porque mis ojos, no habla de enfermedad en los ojos en ninguna parte. Desde Números veíamos que la aflicción era lo que causaban los enemigos, que el aguijón era lo que causaban los enemigos, y aquí los enemigos de Pablo le causaban esto, y aquí nuestros enemigos nos causan muchas cosas, porque son enemigos espirituales. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, pero el Señor nos amó de tal forma que envió a su Hijo, y en su Hijo tendremos paz, porque su Hijo venció a este mundo, venció a Satanás y venció las aflicciones. No importa los problemas que estamos pasando, no importa. Claro que tenemos que ver cómo salimos de la mejor forma posible, pero en el fondo tú y yo tenemos que saber y hacerlo más evidente, porque es que a veces escuchamos una palabra linda, pero no la llevamos a la práctica. Tenemos que llevar a la práctica que en Cristo tendremos paz. En Él nos da la paz en Él. Porque tenemos aflicciones. ¿Tú tienes aflicciones? Claro. Las que has pasado, las que pasas y las que vendrán, porque vendrán más. No te puedo mentir. Yo he tenido muchas aflicciones, tengo y tendré más. Pero el Señor Jesucristo ya venció. Nuestra guerra es con armas espirituales, no carnales. Él ya venció. Él ya venció. En Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, decía Pablo. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13, Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y miren, aquí el contexto está hablando de una situación económica. Él les está agradeciendo a los de Filipo porque los de Filipo le dieron una gran ofrenda. Él dice: gracias, yo sé que desde antes ustedes querían bendecirme. Gracias por esa bendición. No porque esté en necesidad, porque yo he estado en todas las peores y en todas las mejores. He estado en la opulencia y he estado pues en la inmunda, como dirían hoy en día. He estado en todas, pero puedo estar allá o puedo estar acá, puedo tener problemas, pero no importa, porque en Cristo lo puedo todo. En Él me fortalezco. No es que en Él, si yo quiero entonces mañana irme para las Filipinas y allá vivir 20 años y entonces yo digo, no, yo puedo irme porque yo lo puedo en Cristo. Y si yo quiero que mañana me nombren presidente de Uganda, puedo decir, sí, yo puedo porque todo lo puedo en Cristo. No, de eso no se trata. Este pasaje no habla de ese tipo de poder. Se dice de contentamiento. Habla de contentamiento. Si tenemos la confianza en Cristo, en esa paz que Él nos da dentro de las aflicciones, esa que estás pasando, sí, el problema de trabajo, el problema de tu hija o de tu hijo, esa es una aflicción. El problema de tu emprendimiento o el problema de la salud, todas esas aflicciones, el problema económico, todas esas aflicciones, tú puedes pasarlas por encima, porque Cristo ya venció. Y Pablo nunca se quejó. Pablo siempre fue gozoso por su contentamiento. Y su contentamiento estaba basado en el amor y en la fe y en que descansaba en Jesucristo. Eso lo podemos hacer. Ese es el mensaje de hoy. Jesucristo no solamente es tu estandarte, sino es tu catalizador para que el amor de Dios obre en nosotros. Jesucristo es el que ya venció por ti, el que ya venció por mí. Jesucristo es el que es nombre sobre todo nombre, y cuando Satanás te ve a ti y a mí crecidos en el amor de Cristo, sale corriendo. ¿Vendrán aflicciones? Sí, que vengan, pero Cristo ya venció. Que vengan, pero Cristo ya venció. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Pablo estuvo siempre gozoso, tú y yo podemos estar siempre gozosos. Nosotros no estamos bajo el dominio de los bárbaros romanos o de los bárbaros del norte de Europa. Esos aguijones, esas pruebas, esos aguijones que tienes, las pruebas, esos desiertos por los que puedas pasar, por los que has pasado, por los que estás pasando o por los que pasarás, esos momentos difíciles, esos momentos de llanto que siempre han llegado o van a llegar si no han llegado, el final de esos desiertos y de esos momentos siempre será un gran triunfo, porque Cristo ya venció por ti. Siempre será, porque la gloria de Dios será manifestada en ti por el amor que le tengas a Jesucristo. Siempre, siempre, siempre. Porque en esos momentos es donde has podido identificar tu camino. En esos momentos se ha aclarado tu propósito. En ese momento se ha aclarado la visión que Dios te ha dado. Gracias a esos momentos hemos podido crecer en Él. Gracias a esos momentos. ¿Tú quieres una gran victoria? Primero tienes que tener una gran batalla. Y la gran batalla se realiza con el gran adversario. Con ese, el que murmura ante ti, con ese que habla mal de ti, con ese que te acusa, el acusador de la iglesia, el acusador de ti y de mí. Es Jesucristo, es la paz en Jesucristo. Dios ya ganó la batalla por ti y por mí. No importa el problema, no importan los desiertos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por los desiertos que me has hecho pasar, porque por esos desiertos hoy me tienes inclinado ante ti
y llenándome de ti. Eso es lo que debemos decir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y es la primera vez que estás acá presente, puedes decir: Señor Jesucristo, entra en mi vida. Llámalo, porque Jesús quiere entrar en tu corazón. Dile: entra. Yo quiero que gobiernes mi vida. Dile: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor, porque tú eres mi Salvador, porque creo que tú viniste como Hijo de Dios para morir y vencer en la cruz por mí. Dile: yo no quiero separarme nunca más de ti. Dile: inscribe mi nombre en el libro de vida. Tierra Nueva, los amo, los bendigo. Declaro una bendición de ese amor del Señor, de esa fe en Jesucristo. Declaro victoria, porque esa batalla que estás luchando ya la ganó Cristo por ti y vas a tener una gran victoria de parte del Señor. Proclámala de una vez, con esa sonrisa. Sonríe ahí donde estás. Sonríe a la persona que está contigo y dile: Cristo ya venció, Cristo ya ganó, Cristo es nuestro Salvador y Él peleó por ti y por mí. Gracias, Señor. Los bendigo y los amo. Amén y amén. Hola, queremos darle la bienvenida a todas las personas que... De aquí donde no existe la maldad, más lejos de que creí, habita el Padre